Bien, hermano, esto que acabamos de ver, este simulacro, creo que todavía no se acerca a la realidad de lo que sucedió. ¿Y cuántos creen que Jesús resucitó? Amén, ¿verdad? Todos creemos que Jesús resucitó. Todos los que estamos aquí. Y hoy en día el mundo celebra monumentos que están llenos de reliquias, de huesos. Usted puede ir a un museo, ver reliquias. Usted puede ir a un panteón y va a ver restos de grandes hombres que hicieron grandes cosas en este mundo. Usted hoy en día puede ir a un templo y puede ver muchas imágenes de hombres y quizás mujeres que hicieron grandes cosas en este mundo. Sin embargo, considero que la gloria del cristianismo no reside en lo que Jesús ocupa, sino en lo que Jesús dejó vacío. Lo que para el mundo representa una ausencia, para el creyente es evidencia de poder. Y antes de entrar en el tema, quiero recordarles un pasaje en la Biblia que está en Lucas, creo que en el capítulo 24, donde Jesucristo luego, después de haber muerto, lo ingresan en la tumba y van estas mujeres y consiguen la tumba vacía. Y habían dos personas particulares que iban de camino tristes porque aquel que había dicho que iba a morir, aquel que era el Salvador de Israel, había muerto. Y de pronto dice la Biblia que Jesús se les apareció en el camino. Y Jesús, hablando con ellos, le dicen: ¿por qué están tristes? Le dice: es que tú no sabes lo que está ocurriendo, tú no sabes lo que está pasando. Mira, sabes que había un hombre llamado Jesús, el rey de los judíos, donde creíamos que era el Salvador del mundo, pero nuestro mismo pueblo, nuestros mismos sacerdotes fueron y lo llevaron a la cruz. Y él murió y dijo que a los 3 días iba a resucitar, y hoy fueron algunas mujeres a la tumba y se dieron cuenta que estaba vacía. Por eso estamos tristes. Y dice la Biblia que Jesús empezó a hablarles de él, citando desde Moisés hasta los profetas. Ya se estaba haciendo tarde y Jesús le dijo: bueno, me voy. Ellos no sabían quién era él. Y le dicen: no, ¿por qué te vas? Ya es muy tarde. ¿Qué te parece si te quedas con nosotros en la casa y comes con nosotros? Y Jesús acepta la invitación. Dice la Biblia que cuando Jesús, estando en la casa con ellos, partió el pan, ellos dijeron: ya va, tú eres Jesús, el que ha resucitado. Correcto, así es. Ese partimiento del pan llevó a estos hombres a reconocer quién era Jesús. Y hay testigos oculares como estos hombres, como muchos más, que pueden certificar, mis queridos hermanos, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y no hay nadie, ni podrá haber alguien en este mundo que pueda negar el poder de una cruz y el poder de una resurrección. Mire, la historia no puede negar que Jesús murió en una cruz. La ciencia no puede negar la muerte de Cristo. La iglesia hoy en día no puede negar la muerte de Jesús. Y aunque muy poco se hable sobre la resurrección de Cristo, es esto lo que representa la victoria de cada uno de nosotros. Hermano, esa cruz que vimos ahorita allí, esa cruz fue la manifestación de amor de Dios hacia la humanidad. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz por amor a ti y por amor a mí. Fue tan grande ese amor que Dios envió a su Hijo. Y esa muerte, ese reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Una muerte, hermano, que no se puede igualar a otra muerte en este mundo. Pero la resurrección es la manifestación de su poder. Y siempre, mire, vamos a decir que Jesús murió por nosotros.
Y cualquiera puede morir por nosotros. Y con esto no estoy diciendo que la muerte de Jesús fue como la muerte cualquiera. Todas las religiones siguen a un hombre que murió por algo. Pero lo único, hermano, lo único que podemos hablar de una resurrección somos nosotros. Puede una madre dar la vida por usted. Puede el padre dar su vida por usted. Mire, grandes próceres de la historia venezolana dieron la vida por la libertad en este país. Pero vaya a sus tumbas y ahí va a conseguir los huesos. Solo nosotros podemos tener el privilegio de saber de que alguien que murió por mí no solamente murió, sino que también resucitó. Por eso el poder más grande que nosotros podemos abrazar es el poder de la resurrección. Ese es el fundamento de nuestra fe. Por cuanto Él resucitó, yo creo que yo voy a resucitar. Amén. Y esa es la esperanza. Mire, vaya a un funeral y usted va a escuchar a cualquier pastor que esté hablando en un funeral y va a decir, si Él murió en Cristo, Él va a resucitar en Cristo. Y esa es la esperanza que muchos de nosotros tenemos de familiares que murieron en el Señor. Y cuando a nosotros nos toque partir con el Señor, si creímos en Cristo, también creemos que Él nos va a resucitar. Y la resurrección también fue el mensaje que predicaron los apóstoles. La iglesia primitiva escuchaba todos los días hablar sobre la resurrección. Y hoy la resurrección se opacó. Lamentablemente, hermano, con la religiosidad, con las costumbres, que muchas veces nos hacen creer que estamos muy cerca de Dios. Y en otros países, aquí no se ve mucho, sin embargo se ve porque esta semana tuve la oportunidad de salir de la casa y vimos a unas personas disfrazadas de conejo. Porque en esta temporada se celebra mucho, más que todo en otros países, un conejo, ¿verdad? Unos huevos que son los huevos de la Pascua. Y ya la gente no habla sobre el verdadero significado que representa esta temporada, porque el enemigo ha querido distorsionarlo a través de un conejo, de unos huevitos, a través de unas ricas, abundantes vacaciones, una piscina y una playa, hermano, y celebramos todo menos la resurrección de Cristo. Y Juan capítulo 11, verso 25 declara, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está claro, hermano, Jesús estaba diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando yo miro el texto, pareciera a primera vista que algo está cambiado de orden. Porque ¿cómo la vida va a estar después de la resurrección? Y lo que Jesús estaba diciendo es que, hermanos, queridos hijos, queridos discípulos, no hay vida si no hay resurrección. Yo soy la resurrección y la resurrección es lo que produjo vida. Por eso es una bendición que usted y yo tenemos que otros no tienen. Usted puede ir a la tumba, hay una canción que dice, usted va a ir a la tumba de Mahoma y usted va a conseguir los huesos de Mahoma. Usted va a ir a la tumba de Simón Bolívar y usted va a conseguir los huesos de Simón Bolívar. Usted va a ir a la tumba de Buda y va a conseguir los huesos de Buda. Pero vaya a la tumba de Jesucristo. Usted no va a conseguir nada allí. Nada, hermano. Nada. Y dígale al que está a su lado, si usted vive es porque Él resucitó. Si usted vive es porque Él resucitó. Jesús entendió, hermano, que Él tenía que morir. Porque para resucitar, ¿qué hay que hacer, hermano? Morir. Primero hay que morir. Entonces, hermano, la muerte era necesaria para Cristo, para luego resucitar. Por eso cuando Pedro le dijo, ¿cómo vas a ir tú allá? ¿Qué le dijo Cristo? Te reprendo, cochino diablo. Es necesario ir a la cruz. Cristo entendía que tenía que morir y Él sabía que Él iba a resucitar. Y la gente cree que todo termina en la cruz. Y mire, hay personas que me han preguntado, pastor, ¿yo puedo usar una cruz? Pastor, mire, ¿está malo que yo use una cadena de la cruz?
Yo le digo no. De pronto alguien esté aquí en desacuerdo conmigo, no pasa nada. Yo le digo no, usa la cruz. Y cada vez que te pregunten, ay, esa cruz, aprovecha de evangelizar. Eso sí, ahí no pongáis a nadie, porque esa cruz está bien vacía, ¿oyó? Bien vacía. Así que nada de Cristo en la cruz, porque, hermano, la gente cree que todo terminó allí, pero fue allí en la cruz donde todo comenzó, porque después de esa cruz hubo la manifestación de la resurrección. Así que, hermano, fueron más de 600 años antes de que Jesús naciera. 600 años. 600 años antes de que Jesús llegara hasta este mundo, el profeta Isaías, lleno del Espíritu Santo, escribió unas palabras que usted puede leer en Isaías capítulo 53. Algunas personas se lo saben de memoria y yo le invito a que pueda leerlo. Hay una descripción, ¿verdad?, de lo que iba a acontecer. Y mire, solamente en la semana que murió Jesús, solo en esa semana, hubo una cantidad de profecías cumplidas 600 años antes de que Jesucristo naciera. Isaías 53. Y la última parte de esta profecía, que puede leerlo en Isaías 53:11, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. La última parte de esta profecía, hermano, encaja todo lo que antes, desde el verso 1, venía leyendo. Mire, se había dicho que Jesús nacería en un lugar humilde, que sería de una procedencia humilde, sencilla, que nadie pensaría que como el Jesús, el Rey del mundo, el Salvador del mundo, iba a nacer en un lugar tan pobre como un pesebre. Miren, los profetas, los judíos que habían esperado al profeta que se había anunciado, dice Isaías 53, que sería rechazado por su nación, que le voltaríamos la cara, dicen ellos, mientras él pasaba por ese camino doloroso llevando a la cruz. ¿Usted cree que fue así? Sí, fue así. La profecía dice que sería enjuiciado injustamente. ¿Usted cree que fue así? Se cumplió. Que sería ejecutado entre dos criminales. ¿Usted cree que fue así? Así fue. Que perdonaría a sus transgresores, como Jesús cuando estaba en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra profecía cumplida. Que las ovejas, es decir, sus discípulos, serían dispersados cuando él fuera apresado, pero que por el gozo puesto delante de él, él sufriría el oprobio, porque vería por fe lo que ganaría su sufrimiento. Y es exactamente lo que al final, en el verso 11, nos dice: después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Entonces, hermano, yendo a la historia del Nuevo Testamento, luego de ver todas esas profecías cumplidas 600 años después, el Nuevo Testamento nos relata de cómo sucedió, cómo fue la escena. Dice que Cristo, estando en la cruz, allí los discípulos se habían dispersado, los discípulos se habían ido, habían quedado algunos pocos seguidores, entre ellos estaba su madre y estaba Juan. Estaban allí viendo esa escena mientras, no sé dónde estaría Pedro en ese momento, pero muchos de ellos, hermanos, se habían ocultado porque probablemente otros que venían después de Cristo iban a ser ellos. Ellos tuvieron miedo, ellos se fueron, y dice la Biblia que hubo un hombre que se le acercó a Pilato para pedir el cuerpo de Cristo, que estaba colgado en una cruz. Alguien pidió el cuerpo de él para que pudiesen bajarlo y enterrarlo, y había un hombre que tenía, que era un pudiente, y él dice la Biblia que él en una tumba, en medio de ricos, allí ingresaron a Cristo. Otra profecía cumplida. Luego de ello,
los discípulos se reúnen con las Marías. Habían pasado 3 días y las Marías dicen: vámonos a la tumba. Pero dice la Biblia que habían puesto a 2 soldados romanos que vigilaran la tumba y le pusieron una piedra, hermano, pesada para que nadie la pudiese mover. Y vigilaran porque este hombre que murió había dicho que iba a resucitar a los 3 días. No vaya a ser que venga uno de los amiguitos de él, uno de los discípulos, vengan y roben el cuerpo. Entonces, vamos a enviar a 2 soldados romanos para que vigilen la tumba y no se roben el cuerpo. La sorpresa de ellos, hermano, es que Cristo no necesita ayuda para resucitar. No necesitaba que los discípulos llegaran con una espada y mataran a los 2 soldados para mover la piedra. Eso solamente lo hizo el poder de Dios en la vida de su Hijo Jesucristo. Y de esa manera, hermano, Cristo resucita. Y cuando los hombres quedaron atónitos por lo que ver, ellos fueron y decir: hey, allá sucedió algo raro. Y dijeron los soldados: no vayan a decir nada. Ustedes mueran callados. Es más, les vamos a pagar para que ustedes digan que ese cuerpo fue robado. De manera, hermano, que el enemigo ha intentado desde siempre querer ocultar el poder de Dios, pero no pudo. Y miren, luego de la resurrección de Jesucristo, que se consigue a los discípulos, que asciende a los cielos, hermanos, los apóstoles agarraron una fuerza y una pasión que a nosotros nos falta demasiado. Nos falta, hermano. Mire, los apóstoles llevaron el evangelio a todas partes. Y la razón de ello fue la resurrección de Cristo. Dice la Biblia que la gente, hermano, se ocultaba. La gente se ocultaba. Ahora estos apóstoles no se ocultaban, a ellos no les importaba nada, ellos iban y predicaban el evangelio. Ahora gente se comprometía a seguir a Jesús en público. Gente que quería huir, gente que estaba huyendo, ahora era gente que decía: el Mesías está vivo. Eso solamente lo logró la resurrección. La resurrección le dio fuerza para ser testigo, le dio fuerza para proclamar el evangelio y no vivir un luto, hermano, de 1, 2, 3, 4 años. La resurrección le dio fuerza incluso a la hora de su muerte. Y hablaba con el miércoles con el grupo de discipulados y le decían: mire, chico, este Pedro que le dijo a Cristo: yo soy capaz de dar mi vida por ti. Yo sería capaz de dar mi vida por ti. Y Cristo le dice: Pedro, van a pasar algunas cositas antes de que yo muera. Me vas a negar 3 veces. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Y luego de eso, hermano, Pedro pensó que todo estaba perdido. Pero cuando se encuentra con Cristo, que Cristo tiene una conversación muy personal con él, cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Hermano, Pedro ya no volvió a ser el mismo. ¿Y cómo murió Pedro? Entregando su vida por el Señor. Murió clavado en una cruz boca abajo. Eso, hermano, lo logró la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué sería de Pedro? ¿Estuviesen predicando a un Dios muerto? No, hermano. A lo mejor hubiesen muerto escondidos en algunas cuevas por temor. Pero dijo: no. Esta gente dijeron: el que dijo que iba a morir y que iba a resucitar, así fue. Hermano, y se encendió algo dentro de ellos. Así nos maten, vamos a morir a causa de ese hombre. ¿Y cómo murieron, hermano, esos mártires? Entregando su vida por Cristo. Gracias, hermano, a esa resurrección. Gracias a esa resurrección que les dio fuerza. Hermano, y Jesús no solamente vino a este mundo a cumplir algunos requisitos proféticos 600 años antes. Jesús vino a cumplir una misión de amor.
Por eso, hermano, el cumplimiento de las Escrituras nos lleva directamente a 3 escenarios que muestran su victoria. 1, un pesebre que no pudo retener su deidad. 2, una cruz que no pudo retener su sacrificio. Y 3, una tumba que no pudo retener su vida. Hay un canto muy popular que dice, un cántico común, no sé si es un himno, pero es un canto muy viejo que dice: dejaste tu trono para, ¿se acuerdan? Dejaste tu trono para mostrarnos la cruz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir. Y de la muerte a su trono, Señor, tu nombre exaltaré. Es un cántico demasiado viejo. Hermano, Cristo dejó su trono para venir a morir en una cruz por nosotros. Y dice la Biblia, no sé si pueden traerme un poquito de agua, por favor. Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 7. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, antes de un pesebre hubo un trono, y Cristo se despojó de ello para venir a la humanidad. Jesús, hermanos, no se aferró a una posición divina. Jesús dejó la adoración de los ángeles por el rechazo de los hombres. Ocurrió lo que en el griego le llaman una kenosis. Jesús se vació completamente para que nosotros pudiésemos ser llenos de la gracia de Dios. Y si Cristo, hermano, siendo Cristo, dejó el trono por ti, ¿qué estás dispuesto tú a dejar por Él? ¿Qué estás dispuesto tú, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, a dejarlo por Él, cuando Él dejó el trono por amor a nosotros? ¿No cree usted que a veces es injusto que nosotros no somos capaces de dejar algo por amor a Dios y que Él lo haya dejado todo por amor a nosotros? Piense usted en la injusticia del hombre y en la justicia de Dios, y que aun cuando nosotros no lo merecíamos, Cristo murió en una cruz por mí. Hermano, y solamente no tenemos que mirar, gracias. No tenemos que mirar, hermano, al que está al lado. Solamente tenemos que mirarnos a nosotros y vamos a ver nuestra injusticia. Vamos a ver quiénes somos. Así que, querido hermano, ya terminando esta Semana Santa, que hay muchas personas que dicen: no viva la Semana Santa, vive la vida en santidad. Hermano, ¿qué has estado tú dispuesto a dejar por amor al Señor? No solamente Jesús dejó vacío un trono de gloria, sino que también dejó un vacío, un pesebre. Dice Lucas capítulo 2:7: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermano, el pesebre fue un lugar temporal. El pesebre no fue una residencia permanente para Jesús. Y el rey del universo, hermano, escogió un comedero de animales. Un comedero de animales, hermano, mire, y esto rompe toda barrera de orgullo humano. Porque si Cristo nació en un pesebre, hermano, yo todavía no entiendo cómo predicadores no van a predicar si no lo hospedan en un hotel 5 estrellas. Yo no entiendo eso. Yo de verdad no lo entiendo. Y cómo Cristo, el Rey de Reyes, hermano, rompiendo toda barrera de orgullo humano, porque como tú, que viene desde el cielo a salvar a la humanidad, vienes a nacer aquí. Hermano, ese lugar, ese pesebre quedó vacío. Porque, hermano, Jesús no vino a la historia a quedarse como un niño lindo. No, hermano, sino para crecer y caminar entre nosotros. Él anduvo entre nosotros.
Así que, hermanos, si hay una razón la cual el pesebre está vacío, es porque ahora Él quiere habitar en el pesebre de tu corazón. En ese pesebre donde hay suciedad, ¿verdad? Ese pesebre donde está desordenado, porque, hermano, el pesebre son para ellos. Se ve un pesebre feíto, ¿verdad? Entre animales, y no había una clínica, ¿verdad? No había ahí un airecito, no había una planta eléctrica por si se iba la luz. No habían de pronto esas comodidades que habían ahorita. Un simple pesebre. Y ese pesebre en nuestro corazón, hermano, que muchas veces está sucio, que está desordenado, Él lo quiere transformar. Él lo quiere transformar. Y la pregunta que yo te hago, hermano, es: Cristo hoy 5 de abril del año 2026, ¿mora en tu corazón? Porque Él no se queda en un pesebre. No, hermano, Él vive aquí en nuestro corazón. Pero hay corazones que no han dejado entrar al Rey de Reyes. Por eso te hago esa pregunta hoy: ¿acaso Cristo hoy muere en tu corazón? No solamente dejó vacío un trono, no solamente dejó vacío un pesebre, sino, hermano, que dejó vacío una cruz. Juan capítulo 19, verso 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Por eso, hermano, es muy triste que hoy en día muchos llevan un Cristo crucificado en el pecho. Pero nosotros servimos a un Cristo que ya no está en esa cruz, amén, que bajó de esa cruz. Y esa cruz vacía, hermano, significa que hubo un sacrificio suficiente. Por eso no hay que añadirle nada a la salvación. Por eso cuando Cristo dijo: tetelestai, consumado es, he terminado mi trabajo. La cruz quedó vacía para que nosotros, hermanos, subamos a ella simbólicamente. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que se necesita otro sacrificio? ¿Cómo que nosotros tenemos que ahora subir a esa cruz? Sí, hermanos, sí tenemos que subir a esa cruz para crucificar el ego. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted no ha escuchado gente que dice: me voy a bajar de la cruz para darte una pela. ¿Usted no ha escuchado? Espera que me baje de la cruz, que me voy a bajar y te voy a decir tus 4 cosas, hermano, porque en esa cruz, hermano, hemos crucificado ese pasado, ese mundo, ese viejo hombre, esos deseos carnales. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que, hermanos, si la cruz de Cristo hoy está vacía, ¿por qué entonces tú y yo seguimos cargando culpas que Él ya pagó? ¿Por qué tú y yo seguimos cargando con el pecado que Él ya pagó? ¿No cree que a veces ignoramos ese sacrificio? A veces hemos creído, hermano, como iglesia, que Cristo murió en una cruz por algunos pecados y por otros no. Hemos creído y se ha inyectado hoy en día en las iglesias que Cristo murió por algunos y por otros no. Y eso es muy triste, hermano. Porque dice la Biblia que Cristo murió en una cruz para salvar a la humanidad. Y esa cruz hoy en día quedó vacía y allí quedaron colgados nuestros pecados. Quedaron crucificados nuestras culpas, nuestras transgresiones. Quedaron allí. Entonces, ¿por qué usted y yo la cargamos todo el día? Si ya hubo alguien que lo pagó. No solamente, hermano, dejó la cruz, sino que lo que hoy celebramos es que dejó la tumba vacía. Él derrotó la muerte. Dice Mateo 28 del 5 a 6: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y yo, hermano, yo sí quisiera que esas mujeres estuviesen vivas hoy en día.
estuviesen haciendo entrevistas en todo el mundo. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa escena cuando ustedes llegaron? ¿Pueden contar a detalle? Hermano, eso me imagino que fue un asombro de estas mujeres al llegar y conseguir la tumba vacía. Y no solamente eso, sino, hermano, tener una conversación con un ángel. Y yo me imagino que ellas estaban temblando del temor de que el ángel le dijo: no temáis. Él no dijo que iba a resucitar a los 3 días. Pues bueno, contá. Nosotros diríamos contá cuántos días llevan. 3 días. Él no está aquí. Es más, ¿saben qué? Vengan, entren y vean el lugar donde fue el puesto. Hermano, la tumba vacía es el sello de autenticidad de nuestra fe. Y como le decía al principio, vaya a Medina, vaya a Arabia Saudita. ¿Hay algún árabe aquí? Vaya a Arabia Saudita y usted allí va a poder ir a la tumba de Mahoma, allá en Arabia Saudita. Vaya a la India, allí va a conseguir la tumba de Buda. Vaya a Israel, ojalá Dios nos dé la oportunidad, amén, de ir a todos un vuelo, no sé, alguien nos diga: vamos a pagar el pasaje a todos los de Manuel para Israel. Hermano, vaya a Jerusalén. Y ahí hay una tumba que está vacía, hermano, que se puede hasta alquilar. Porque el dueño duró, solo 3 días duró el dueño ahí. 3 días, hermano, para que la profecía se cumpliera. Así que, hermano, hay 3 promesas de la tumba vacía. 1, que ya no tememos a la muerte. Ya no tememos a la muerte. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que moramos, del Señor somos. Y eso, hermano, es gracias a su resurrección. Y esa es la seguridad del creyente. Por eso, hermano, es increíble cómo uno puede ver la paz en una persona que sabe que partió con el Señor. Tuve la experiencia hay una muchacha que estudia conmigo, que ella vive por el sector Los Aticos, es cristiana. Y el sábado nos compartió algo que había sucedido el mismo sábado. Y después, cuando llego aquí, que veo las noticias, me impactó mucho. No sé cuántos supieron aquí de un pastor que murió con su hija. Su mamá, su esposa, estaba en la vereda del lago haciendo un devocional. Estaban como una actividad de la iglesia. Y se llevó a su hija mayor. Y en su casa estaba el pastor, su esposo, y sus 2 hijas pequeñas. La casa empezó a incendiarse. Por instinto de padre, su prioridad era salvar la vida de sus hijas. Y él logró sacar a una, y la otra no pudo sacarlo, y murieron quemados, calcinados, el padre y la hija, el pastor y la hija. Y supe hace poco que a principios de marzo murió la otra hija, la que estaba quemada, tenía 80% de grado de quemadura. Y tuve la oportunidad de ver el servicio en la transmisión. Y resulta que la esposa del pastor, ella es cantante cristiana, por supuesto. Y ella dirigió el servicio. Yo decía: Dios mío, ¿cómo puede una mujer, después de haber perdido a su esposo, a su hija, tener a otra hija grave en el hospital, tener esa paz? Es increíble. Nosotros, hermanos, hemos visto cómo nosotros estuviésemos tirando en la, ¿verdad? ¿No has visto esos escenarios? ¿Cómo puede tener alguien tanta paz? Hermano, porque hay alguien que cree en la resurrección. Eso demuestra que si yo de verdad tengo la convicción y la certeza de que Cristo murió y resucitó, Él también lo hará. Ella también lo hará. Por eso, hermano, la muerte en Cristo, no hay nada más bonito que una muerte en Cristo. Es diferente, hermano, a otras muertes. Porque si hay algo y hay una promesa de un lugar como ese, como una tumba vacía, es que el que murió y resucitó también resucitará a los que murieron en Él. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Por eso no le tememos a la muerte. ¿Habrá dolor? Por supuesto. Dolor de la ausencia. Pero, hermano, sea el día que Dios nos llame a su presencia, gloria a Dios.
Que Dios consuele el corazón de los que aquí quedan y que nunca perdamos la fe. La segunda promesa, hermano, es la justificación. Su resurrección prueba que Dios aceptó su sacrificio por nosotros. Ustedes saben que cuando Cristo estaba en Getsemaní, y dice la Biblia que Él sudaba gotas de sangre y que Él había de beber la copa. Hermano, esa copa representaba la ira de Dios sobre la humanidad. Y esa ira usted y yo no la hemos vivido y no la vamos a vivir, porque hubo alguien que pagó en una cruz por nosotros. Hubo alguien que nos justificó. Que justificó, hermano, mire, nuestra vida, que usted y yo sabemos quiénes somos. Y Dios Padre miró con agrado el sacrificio de su Hijo y lo aceptó. Y por eso hoy en día usted y yo estamos aquí. La tercera promesa de una tumba vacía, hermano, es la garantía de nuestra resurrección. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Así que, hermano, no solamente celebremos la resurrección de Cristo un día al año, la celebramos todos los días. En vano hubiese sido el evangelio si Cristo no hubiese resucitado. Pero Él venció a la muerte. Él venció al diablo en una cruz, para luego a los 3 días resucitar conforme a las Escrituras, lo dice 1 Corintios. Así que, hermano, es un día de alegría, ¿verdad? Es un día de gozo saber que mi Cristo no está muerto, que mi Cristo está vivo. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Voy a invitar que se coloque de pie, por favor. Yo, mire, hermano, me he quedado asombrado de lo que uno puede ver, de cómo las personas celebran esta fecha. Personas religiosas de diferentes credos. Y qué bonito sería que la humanidad entendiera que un día como hoy, nosotros celebramos a un rey que vive, a un rey que llevó una corona de espinos, un rey que llevó una carga pesada, un rey que llevó mis pecados y que lo dejó en una cruz y que al tercer día resucitó. Ojalá el mundo entendiera eso. Ojalá. Y cuando caí en cuenta de que hoy era la cena del Señor y hoy celebramos la resurrección de Cristo, dije: gracias, Señor. Porque eso que está allí, ese pan y esa copa, hermano, es lo que representa el sacrificio de Cristo en una cruz. Y no solamente ellos, sino que Él dijo: no la beberé de nuevo con ustedes hasta aquel día en que venga. Hay una promesa. Y me llamó mucho la atención. Pueden sentarse porque vamos a hacer de una vez lo de la cena del Señor. Voy a invitar a los diáconos que pasen adelante. Me llamó mucho la atención cómo estos hombres, creo que uno se llamaba Cleofas y otro discípulo, otro seguidor, reconocieron a Cristo partiendo el pan. Y dice la Biblia que antes de que Cristo fuese entregado, esa noche Él se reunió con los discípulos. Y dice la Biblia que Él, hermano, mire, agarró un pan como esto. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Lo partió. Ellos en el momento no entendían lo que estaba ocurriendo. Ese pan que es de vida eterna, hermano, fue triturado. Ese pan
fue partido. ¿Por amor a quién, hermano? Por amor a nosotros. Y hoy en día, 2000 años después, hemos entendido, Señor, que ese pan partido era tu cuerpo. 2000 años, hoy en día todavía la iglesia puede discernir que esta copa representa esa sangre derramada en la cruz por mis pecados. Así que, hermano, dice la palabra del Señor que Cristo, habiendo partido el pan, lo repartió y le dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después que comieron, tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que la beba de nuevo en el reino de los cielos. Y si hoy estamos aquí, hermanos, porque tenemos la maravillosa oportunidad de recordar esa escena, pero también de recordar de que en algún momento, hermano, no solamente seremos nosotros, sino que seremos toda la iglesia en el mundo con Él. ¿Estará usted ahí? No lo sé. Ojalá que sí, hermano. Pero muchas veces ese sacrificio en la cruz, hermano, es menospreciado por su misma iglesia. Así como Cristo fue menospreciado por su mismo pueblo, muchas veces nosotros como iglesia, hermano, hacemos daño. Muchas veces nosotros como iglesia, hermano, pareciera que le diésemos latigazos a Cristo. Pareciera que como iglesia fuésemos nosotros los que estuviésemos poniendo los clavos en esa cruz. Por la forma en la que hoy en día la iglesia vive, por la forma en la que hoy vivimos el evangelio. Pero, hermano, ese pan no fue partido en vano, y esa sangre no fue derramada en vano. Fue por mis pecados. Por eso, hermano, la Biblia nos habla de que usted y yo tenemos que tener un discernimiento de lo que esto representa. De que ese pan es Él. Él dijo: el que de mí comiere no tendrá hambre jamás, porque yo soy el pan de vida eterna. Y el que de mí bebiere no tendrá sed jamás, porque yo soy el agua de vida eterna. Así que, hermano, aproveche allí que usted está sentado, órele al Señor, póngase a cuenta con el Señor y entiende, dígale: Señor, entiendo tu sacrificio en la cruz por mí. Gracias, Señor, por esta mañana. Una mañana, Señor, especial. Una mañana que tú nos has permitido, Señor, poder ver y presenciar una vez más tu poder y tu gloria en medio nuestro. Te vimos, Señor, te vemos y te seguiremos viendo en cada escenario de nuestras vidas. Y gracias, Señor, gracias porque en tu soberanía, en tu poder, Señor, dice tu palabra que no escatimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, Señor, que te despojaste a sí mismo y tomaste, Señor, la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, Señor, diste tu vida por amor a nosotros. Gracias, porque es ese sacrificio el que cambió mi vida. Y es ese sacrificio el que hoy me hace tener la victoria. Es en ese sacrificio en el que todas las promesas se hacen en el sí y en el amén. Es ese sacrificio por el cual hoy podemos venir a ti en cada circunstancia de nuestras vidas. Y te pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón si en algún momento, Señor, nos hemos avergonzado del evangelio. Si en algún momento, Señor, hemos vituperado tu nombre.
Si en algún momento, Señor, hemos pecado contra ti, te pedimos que nos perdones y nos limpies. Y hoy, Señor, volvemos nuestra mirada a ti y miramos, Señor, ese cuerpo y miramos esa sangre derramada en ese calvario por amor a mis pecados. Lo acepto y lo recibo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.